RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en comunicación con el señor Carlos Durán Chahut, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Producción, Turismo y Servicio, para que nos dé su apreciación de cómo puede afectar estas nuevas medidas, porque hay nuevos aforos que seguramente van a afectar tanto a centros comerciales y restaurantes. Muy buenas tardes, señor Carlos Durán. Gracias por este enlace con nuestro programa. Muy buenas tardes, señor Lizardo. Gusto saludarlo, saludar a su programa, a RCR, desearles que este año 2022 sea un año de bienestar en primer lugar y con mucha prosperidad también. Bueno, sí, es cierto, se han dado algunas restricciones en las últimas horas que empiezan a regir a partir del día de hoy específicamente, ¿no? Así es, la pandemia ha afectado fuertemente a nuestra economía y dentro de ella se encuentran, pues, sin duda a dudas, las micro y pequeñas empresas. ¿Ha sido suficiente en estos últimos tiempos el apoyo brindado a este sector, sobre todo en las regiones, señor Durán? Mire, vamos a hablar en términos todavía generales de reactivación económica, sin tomar en consideración las últimas restricciones que se han dado. Nuestra economía se ha recuperado con un rebote importante desde el punto de vista estadístico después de la caída profunda que tuvimos en el año 2020, impulsado básicamente por sectores que los teníamos ya mapeados como que iban a ser los motores de nuestra reactivación económica, específicamente el sector minero, el sector agroindustrial, exportador, el sector de manufactura vinculado a los sectores de actividad productiva positiva, el sector pesca también, y algunos vinculados a servicios. Pero en ese proceso de reactivación y de rebote estadístico que vamos a crecer un poco más del 13% en el 2021, pues han habido sectores importantes, sobre todo por su cobertura territorial y por la cantidad de mano de obra y empleo que generan, que no se han reactivado de una manera notoria, ¿no? Y estos son los sectores vinculados a los servicios, que tienen que ver con la movilidad de las personas, los servicios conexos vinculados al transporte, a la gastronomía, ¿no? Que están al día de hoy trabajando en promedio a un 35-40% de su actividad normal previo a la pandemia, ¿no? En este contexto entonces de reactivación económica, como bien dice usted, identificando que hay sectores que no han tenido el rebote ni la reactivación que se esperaba, pues ha venido esta tercera ola, lamentable, lo hemos visto en el mundo, cómo está afectando en los niveles de contagios. Por un lado, quizá por otro lado, un poco de tranquilidad porque no tiene mucha afectación a las personas que están vacunadas y además no tiene un agravamiento de la salud de las personas que se afectan por este contagio, el Omicron. En el caso nuestro, pues sí reconocemos lo que el ministro de Salud ha dicho, ¿no? Que tenemos todavía una infraestructura de salud precaria, que hay que evitar que ese 20% de la población que todavía no está vacunada pues sea afectada por los contagios del Omicron y vayan a saturar la débil y precaria infraestructura sanitaria que tenemos, no solamente en camas, sino también en personal médico, porque no se puede tener una infraestructura sanitaria solamente con mobiliario, camas UCI, equipos, si no hay médicos asistenciales, médicos intensivistas que las estén utilizando y sirviendo a los pacientes. Ahora, entonces, en ese contexto se ha dado una serie de medidas que han calificado a 25 provincias del país como riesgo alto, que eso es lo que ha definido el decreto supremo que se ha publicado en el peruano el día de ayer. Ahora, señor Durán, dentro de esta reactivación que ha dado el gobierno, hay, usted ha dicho, sectores que no han sido reactivados, bueno, en porcentaje adecuado. ¿Se necesitaría en estos sectores menos favorecidos una asistencia nueva crediticia? ¿Cuál sería la propuesta de la Cámara? A ver, este tema lo hemos conversado bastante, lo hemos analizado también con las diferentes cámaras de comercio a nivel nacional. O sea, tenemos una red de 50 cámaras de comercio que permanentemente están en contacto con los millones de microempresarios, porque ese es los más afectados. Si hablamos de un sector transversal, es la micro y pequeña empresa. El sector transversal que no ha recibido tampoco los apoyos de incentivos monetarios o de capital de trabajo a través de los programas Reactiva y FAEMIPE. O sea, el universo
de empresas vinculadas a ese sector es más de 3 millones, y según las cifras oficiales, pues estos apoyos financieros a los que usted hace referencia o crediticios no han llegado ni al medio millón. Entonces, hay un gran déficit de un sector que es invisible para los radares de los sistemas también de apoyo. Hay que reconocer eso, porque tenemos una economía mayoritariamente informal. Creo que hacer lo mismo no tendría mucho sentido, es decir, generar nuevos mecanismos de préstamos van a llegar a los mismos y no van a ver a los que no se vieron en anteriores oportunidades. Lo que sí que necesitamos es más bien, y los empresarios así lo piden, es generar las condiciones para que ellos solos se reactiven. Y generar las condiciones implica poner las reglas de juego con claridad, mantener una estabilidad política y económica del país que dé predictibilidad y que permita que los pequeños y microempresarios reactiven ellos solos sus actividades económicas, que trabajen sus mercados, que se reconviertan, porque en eso el emprendedor peruano es muy bueno. Y además, que no se les pongan restricciones que no tienen mucho sentido con la lógica de reactivación económica, como por ejemplo lo del toque queda que se ha dado a las 25 provincias a las que se ha hecho referencia en el decreto supremo. Es decir, hemos pasado de tener un toque queda a las 2 de la madrugada a tener un toque queda a las 11 de la noche. O sea, por pasar de riesgo moderado a riesgo alto. Y si pasásemos a riesgo extremo o extremadamente alto, la reducción del toque queda son 2 horas. Entonces, pareciera que no hay una razonabilidad ni una proporcionalidad en este factor de toque queda. Entendemos que tiene un efecto disuasivo con la gente para contener, porque también es importante destacar que el comportamiento y en el cumplimiento de las reglas sanitarias, como hemos visto durante las fiestas, no ha sido, digamos, el más adecuado por parte de la población, así que hay que exhortarlos a ellos también a que tengan más responsabilidad en el cumplimiento. Pero la afectación a las actividades de recuperación económica en una etapa estacionalmente alta como es la época de verano, por vacaciones y por una serie de otros efectos estacionales, generaban mucha expectativa de una recuperación un poco más acelerada de algunos sectores que están, como le digo, bastante golpeados. Pero esto definitivamente los está postrando nuevamente en una situación de incertidumbre, reducción de ingresos. Esa reducción de ingresos traerá evidentemente una reducción de empleo, y esa reducción de empleo generará nuevamente sistema de caída en los ingresos. Y en ese sentido, señor Durán, ¿cómo va a afectar estas nuevas medidas, por ejemplo, en la disminución nuevamente de los aforos en restaurantes y centros comerciales? A ver, mire, los aforos quizás es el factor menos que menos puede generar una afectación económica. De pasar de 60 a 50, de 50 a 40, ya la gran mayoría de los pequeños negocios habían de alguna manera adecuado su manejo de aforos, pero con la expectativa de trabajar por lo menos 3 turnos, o sea, trabajar hasta las 12 de la noche, ¿no? Digamos, eso le generaba pues un ingreso importante, y donde probablemente el mayor componente de ingreso, dependiendo de los tipos de negocios, estén en el último turno, ¿no? Es decir, el turno de la tarde-noche, cuando la gente sale a disfrutar con la familia, salen a pasear un poco, salen a comer, salen a divertirse. Entonces, ahí es donde se está generando el efecto de reducción, digamos, de shock a la demanda, y por lo tanto una caída de ingresos importante. Por otro lado, este tema del toque queda también no ha demostrado mucha eficacia en cuanto al control del contagio, porque lo que hace es acumula a la gente, la aglomera en determinados horarios. Por ejemplo, el retorno a sus domicilios después del trabajo, o sea, entre las 8 y las 11 de la noche, y probablemente pasada las 11 de la noche, la gente va a estar congestionada en los puntos de transporte público, ¿no? Entonces ahí se van a aglomerar, va a haber mucho más contacto, no se va a respetar el distanciamiento social, porque se está concentrando, se está forzando a que la población tenga pocas horas para poder terminar su trabajo y tener que retornar a su domicilio. Lo mismo va a pasar en los establecimientos para hacer las adquisiciones y las compras de víveres, y etcétera, porque la gente trabaja hasta cierta hora y todos se van a concentrar después del trabajo probablemente a buscar estos espacios para adquirir sus bienes y servicios. Entonces, sería bueno, aprendiendo de las experiencias del 2020, de repensar un poquito el tema del toque queda, y quizás hacer algo mucho más razonable y proporcional, no bajarlo a las 11 de la noche, sino poner un punto intermedio entre las 2 de la madrugada que estábamos antes,
y esta nueva restricción que son las 11 de la noche, ¿no? Con la obligación, además de los negocios, de cerrar 1 hora antes mínimo. Así es. 1 hora antes mínimo del toque de queda se debe cerrar los establecimientos. Entonces, también hay una situación ahí de operativa, que como le digo, afecta y va a afectar de una manera directa. Hay establecimientos y regiones que nos han dicho que probablemente hasta caigan los ingresos en un 40-50% de algunos establecimientos producto de este nuevo horario de toque de queda, ¿no? Son realidades diferentes, ¿no? Es lo que no se está tomando en cuenta, las realidades diferentes en cada espacio, en cada zona del país. Lima no es lo mismo que en diferentes regiones más alejadas. Entonces, en ese sentido, por eso, señor Durán, es importante que se realice un trabajo conjunto entre los gremios, lo que no se están dando los gremios empresariales y las autoridades para establecer estas pautas sanitarias necesarias, sean más viables. Eso es lo que no se está haciendo. Bueno, creo que lo que usted dice es importante. Hubiera sido, yo digo, muy relevante y quizás hasta un cambio, un punto de inflexión y un poco también de un gesto, digamos, de autocrítica del Ministerio de Salud y las decisiones que ha tomado la PCM en relación a estas nuevas medidas, de por lo menos conversar con los que los que se van a ver directamente afectados producto de estas decisiones, para poder entender la dinámica, cómo funciona, cómo ha venido funcionando y de qué manera, en todo caso, si no hay ninguna otra opción que afectarlos, de qué manera se les puede generar algún mecanismo de compensación, ¿no? Entonces creo que eso era lo mínimo que se podía esperar, pero todavía no perdemos la esperanza, digamos, de que esto se evalúe y, como bien dice usted, las políticas públicas, sobre todo en este sentido, que tienen un impacto en la economía del país, tienen que necesariamente tener un enfoque sectorial, o sea, analizar qué sectores son los que se van a ver afectados, y además un componente territorial, porque no es lo mismo definir políticas públicas para Lima, como bien lo menciona usted, que para Piura, para Ucayali, para Huancayo, etcétera, ¿no? Y no estamos hablando de poco en términos económicos, porque 25 provincias de 195 que tenemos en todo el territorio parecieran una cantidad menor, pero si los vamos a medir por actividad económica, estamos hablando de 25 provincias que contribuyen agregadamente casi con un 60% a 65% de la economía, de la actividad económica o del PBI del país. Y eso tiene un correlato con la generación de empleo, ¿no? Y la contribución también con impuestos para generar recursos, no solamente al gobierno central, sino a las municipalidades y a los gobiernos locales. Entonces, hay temas que creo que todavía deben ser analizados y reconsiderados. Entendemos la prioridad que es la salud, nadie está en contra de eso, al contrario, estamos insistiendo en que se cumplan los protocolos. A todos los asociados de las cámaras de comercio se les ha dado la asesoría y la capacitación, y además están ellos, como lo hemos visto en varias oportunidades, cumpliendo con estos protocolos. Hoy en día se exige el carnet de vacunación, se sigue manteniendo el distanciamiento social, se cumplen con los aforos, se hacen las pruebas respectivas a los trabajadores para contener y para mantener, digamos, la salud dentro del ambiente laboral, pero obviamente con todos esos esfuerzos que significan además inversión adicional, gasto, mayor gasto, que muchas veces no es trasladado al consumidor, porque no se puede cargar al consumidor demasiado, porque genera un desincentivo para el consumo, pues se ven frustrados por situaciones como la que estamos en este momento conversando. Eso sí, bien cierto es. Ahora se vienen cumpliendo todas estas disposiciones, finalmente, señor Durán, pero ¿cómo viene cumpliendo el presidente de la República, Pedro Castillo, según su opinión? Porque hemos escuchado en diferentes discursos del presidente el apoyo que va a dar su gobierno a las MIPES. ¿Se está cumpliendo ello? Mire, lo que pasa es que los anuncios del presidente, y con todo respeto, todavía parecieran anuncios o propuestas de candidatos, ¿no? Pareciera que todavía yo por lo menos sentimos, y en lo personal, y muchos de los presidentes de los gremios, de las cámaras de comercio, cuando el presidente visita algunas regiones, de que en su discurso se percibe más un tono de candidato, como si estuviésemos en una tercera vuelta electoral. Y eso se tiene que llevar a aterrizar, o sea, tienen que tomarse decisiones, y en realidad los gestos no sirven de nada si estos gestos no se convierten en acciones.
y lo que estamos viendo más bien es un tema de inacción, estamos viendo una exacerbación en los aspectos políticos, muchos de ellos alimentados por el mismo Ejecutivo, incluyendo al presidente con actitudes y con marchas y contramarchas, en temas que son muy sensibles hoy día para toda la población, que tienen que ver con la transparencia en la gestión pública. Y qué más importante que el primer funcionario público del Estado, que es el presidente, dé el ejemplo en transparencia, ¿no? Y dé el ejemplo a través de gestos y acciones que todos los demás tengan que cumplir y seguir, ¿no? Entonces estamos en una situación, como le digo, que tampoco podemos, como dice el dicho, pedirle peras al olmo, pero estamos esperando que esta reestructuración nueva que también se ha anunciado, porque así como se anuncia apoyo a los sectores de la micro y pequeña empresa, también se anuncia que se va a reformular, se va a recomponer el equipo ministerial, se va a incorporar todo eso a con futuro, capacidades, ¿no? y competencias. Todo Pues eso a tampoco futuro. tenemos que se tomen las decisiones en ese sentido y seguimos en una especie de limbo que lo único que genera es mantener el alto nivel de desconfianza, el alto nivel de incertidumbre, y por lo tanto los agentes económicos están en una situación, aquellos precariamente sobreviviendo y aquellos otros que tienen recursos pues decidiendo reducir sus inversiones a lo mínimo para no correr riesgos en su patrimonio. Y eso es lo que proyectamos para el 2022, es decir, una situación, si es que no se toman decisiones correctas en los caminos que tienen que ser. Y acá no se trata de temas ideológicos, acá no se trata si el camino correcto es la izquierda, el camino correcto es la derecha. El camino correcto es trabajar en una agenda país. Tenemos un acuerdo nacional que no se está cumpliendo. Ahí están muchas de las líneas bases en las cuales se tienen que poner de acuerdo la clase política, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y en general con la sociedad civil. Trabajar intensivamente en reformas estructurales que están pendientes y que nos restan competitividad como país y que no nos permiten seguir creciendo de una manera sostenible. Recuperar aquellos espacios que hemos perdido producto de los últimos 6 meses de incertidumbre y ponernos nuevamente en la primera línea para aprovechar el gran mercado favorable que tenemos global. Los precios de los commodities están en precios muy altos y así se van a mantener. Podemos volver a batir récord de exportaciones, pero ¿de qué nos sirve todo eso si tenemos ineficiencia en la gestión pública, si tenemos indefiniciones y poca decisión en los que deberían estar definiendo la ruta hacia donde tenemos que dirigirnos, que es una ruta de desarrollo que todos queremos, con inclusión, con empatía, con producción sostenible, con cuidado del medio ambiente? Es decir, nadie puede estar en contra de esas líneas maestras. El tema es que esas líneas maestras siguen siendo un discurso digamos, de plaza, si es que no se concretan las acciones y las decisiones que tienen que ejecutar y que nos digan el cómo se va a llegar a ese objetivo. Bien, muchas gracias, señor Carlos Durán Chahut, por estas declaraciones aquí a nuestro informativo Enlace Regional, y esperamos pues que este año 2022 se lleguen a cumplir algunas promesas que ha dado el presidente de la República, ante todo en aquellos sectores y regiones donde hay brechas muy grandes para solucionar todavía. Muchas gracias y que tengan un feliz año. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, don Lizardo, de igual manera. Que tenga usted un año, le reitero, con mucho bienestar y con prosperidad, y eso se lo traslado también a su audiencia regional y a la que lo sigue cotidianamente en su programa. Gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.